¿Qué pasa cuando juntas varias colonias de hormigas? ¿Se enfrascarán en una guerra o unirán fuerzas? En la crianza de hormigas, hay una regla de oro que dice que nunca debes mezclar tus colonias de hormigas, incluso si son de la misma especie, porque la mayoría de las colonias de hormigas pelearán y es cruel. Verás, cada colonia de hormigas tiene su propio olor distintivo, como una identificación, y si dos grupos de hormigas con olores de colonia diferentes se encuentran, por ejemplo, debido a un territorio superpuesto, eso llevaría a una guerra de hormigas letal. Sin embargo, hay algunos casos en los que esta regla de oro no se aplica. Esta semana, me arriesgué y junté 7 de mis colonias jóvenes de hormigas que he estado criando durante los últimos 67 días en un solo espacio de vida para ver qué hacían. Las hormigas fueron a la guerra o hicieron lo que esperaba que hicieran y unieron fuerzas para formar una supercolonia enorme. El resultado fue asombroso y algo que realmente no esperaba en absoluto. Bienvenidos al canal de hormigas de Ants Canadá. Por favor, suscríbanse a mi canal y presionen el icono de la campana. Bienvenidos a la familia AC. Disfruten. Familia AC, antes de que empiecen a asustarse y a criticarme por crueldad hacia las hormigas, tengo algunas cosas que explicar sobre por qué pensé que las probabilidades de tal experimento estaban a mi favor. Sigan viendo hasta el final, ya que tengo una pregunta importante que hacerles a todos ustedes y necesitaré sus opiniones sobre algo muy importante. Ahora, antes de explicar mis razones para realizar un experimento tan controvertido y luego proceder a intentar la mezcla de 7 colonias de hormigas, hagamos un breve resumen para aquellos que son nuevos y se acaban de unir. Estas son nuestras 8 colonias jóvenes de hormigas carpinteras, cada colonia tiene exactamente 67 días de edad. Dentro de cada tubo de ensayo hay una reina, su primera generación de hormigas obreras conocidas como naníticas, y la cría. Capturé a cada reina hace 67 días durante su vuelo nupcial anual, las coloqué en tubos de ensayo para simular su cámara claustral que las reinas habrían creado en la naturaleza, y cada reina pasó 67 días poniendo huevos y eventualmente criándolos hasta convertirlos en naníticas adultas. Ahora, el plan inicial cuando comencé este proyecto era simplemente capturar tantas reinas como pudiera, capturé 14 en total, y ver cuántas de ellas formarían colonias de hormigas exitosas. Sabía que en la naturaleza, no todas las reinas de hormigas logran llegar a la etapa de fundación de la colonia, y de hecho, al principio no estaba seguro de si alguna de mis 14 reinas capturadas formaría exitosamente una colonia de hormigas. 6 de las reinas no lograron ni siquiera llegar a la etapa de puesta de huevos. Algunas murieron por causas naturales como moho, ácaros e incluso larvas parasitarias. Pero cuando las 8 reinas restantes comenzaron a demostrar su capacidad para fundar colonias, me di cuenta de que, no podré mantener todas estas colonias de hormigas, y en mi mente, pensé que tendría que liberar algunas o todas menos una de las colonias de nuevo a la naturaleza. Era triste pensar en eso, ya que durante los últimos 2 meses me había encariñado mucho con cada una de las colonias de hormigas bajo nuestro cuidado. Pero luego, después de pensarlo esta semana, se me ocurrió una idea increíble que era bastante loca, pero que en realidad podría funcionar. Familia AC, escuchen esto. Así que aquí está la razón por la que pensé que este experimento era una buena idea. Así que, una breve lección de biología de hormigas. La mayoría de las especies de hormigas tienen colonias que se llaman monogínicas, lo que significa que las colonias de hormigas contienen solo una reina ponedora de huevos, que pone todos los huevos, y es la madre de toda la colonia, como las hormigas de fuego, donde hay una sola reina hormiga y sus millones de obreras y crías. Así es como operan las hormigas de fuego, y de manera innegociable. Definitivamente no hay forma de que una colonia de hormigas de fuego adopte o acepte una segunda reina ponedora de huevos en la colonia. Además, solo se permiten miembros de la colonia relacionada en el nido, por lo que las obreras de hormigas de fuego de otra colonia no pueden unirse. 2 colonias de hormigas de fuego que se encuentran, como hemos visto en un video anterior, se enfrascarán en una guerra sangrienta. Sin embargo, también hay especies de hormigas que se consideran poligínicas, lo que significa que toleran múltiples reinas en una colonia, como en las hormigas tejedoras, donde puede haber docenas o incluso cientos de reinas poniendo huevos en una sola colonia de hormigas. Las obreras simplemente cuidan y sirven a todas las reinas.
Nuestra colonia de hormigas locas amarillas, el Imperio Dorado, es otro ejemplo donde hay muchas reinas hormiga en la colonia, y son tan poligínicas que incluso si dos colonias no relacionadas de hormigas locas amarillas se juntan, tienen una especie de lucha rápida. Pero luego deciden unir fuerzas, aceptando a todas las nuevas reinas y fusionándose armoniosamente para formar una supercolonia. Lo que hemos visto suceder un par de veces en este canal con nuestro Imperio Dorado. Y así, volviendo a nuestras hormigas carpinteras, en realidad hay especies de hormigas carpinteras que son poligínicas. En cuanto a la especie de hormiga carpintera que estamos manteniendo, aún no tengo una identificación exacta de la especie, pero hay especies de hormigas carpinteras en mi país que son conocidas por ser poligínicas. De hecho, las hemos mantenido antes en el canal, si recuerdan los leñadores. Ahora, si recuerdan el primer video, el vuelo nupcial de estas hormigas ocurrió dentro de mi habitación, una cabaña en la que estoy actualmente en medio de un bosque lluvioso de montaña, y con el tiempo, he estado encontrando evidencia alrededor de mi lugar de la colonia principal de hormigas carpinteras, de la cual nuestras reinas o los machos que se aparearon con ellas, probablemente provienen. Por las mañanas siempre encontraba restos de aserrín en ciertos lugares, descartados como resultado de las actividades de túnel de las hormigas en las estructuras de madera de mi lugar, y por las noches veía hormigas carpinteras formando senderos de forrajeo activos alrededor de mi cocina. Estas hormigas carpinteras, que definitivamente eran de la misma especie que las nuestras, eran una especie plaga, y bien adaptadas a vivir en espacios domésticos. Luego comencé a preguntarme si los vuelos nupciales de apareamiento de esta especie de hormiga carpintera pueden ocurrir en interiores. Y suponiendo que una colonia de hormigas envíe cientos de estas reinas, y sabiendo que la tasa de éxito que hemos visto en una muestra de 14 reinas es de aproximadamente 57% de que una reina se apareará con éxito y formará una colonia, entonces diría que las posibilidades de que dos o más colonias de hormigas carpinteras se junten naturalmente y se superpongan en territorio son bastante altas. Hasta ahora, nunca he visto una guerra de hormigas carpinteras en mi casa. Y mi corazonada era que un puñado de reinas apareadas de esta especie de hormiga carpintera terminan fundando colonias de hormigas en algún lugar de las paredes y forman una colonia masiva. Piensa en esto. ¿A dónde más podrían ir las reinas para fundar sus colonias y no esperar encontrarse con un montón de colonias de sus hermanas reinas, si estaban limitadas solo a esta cabaña? Mi suposición era que simplemente se fusionan todas y forman una supercolonia. Ahora, si mi corazonada era correcta, y estas hormigas nuestras eran realmente una especie poligínica, cuyas colonias pueden combinarse para formar supercolonias, entonces podría mantener todas las colonias de hormigas y no tendría que liberarlas. Podría simplemente combinarlas en una gran colonia. Eso sería totalmente increíble, y el sueño de tener una colonia de hormigas carpinteras poligínicas con todas estas reinas poniendo montones de huevos hacía que se me hiciera agua la boca de amante de las hormigas. Imaginen el enorme setup de hormigas que podríamos construir con madera y vidrio. De todos modos, una tercera posibilidad es que las hormigas de las diferentes colonias simplemente se toleren entre sí, pero no se mezclen realmente. En este caso, las hormigas elegirían la coexistencia, lo cual también sería bastante genial, pero no sé cuánto tiempo podría mantener las colonias juntas en un solo setup a medida que crecieran. Entonces, ¿fue arriesgado poner las hormigas juntas? Sí, pero para mí, familia AC, las probabilidades estaban a nuestro favor y valía la pena probarlo de manera controlada, por la ciencia. ¿Qué creen ustedes que pasará? ¿Las hormigas irán a la guerra entre ellas o elegirán la paz y unirán fuerzas? ¿O se ignorarán y aceptarán la coexistencia por ahora? Dejen sus conjeturas en los comentarios y luego vuelvan a su comentario y díganos si acertaron. Y así, familia AC, aquí estaba mi plan definitivo para la gran introducción de las hormigas carpinteras. Les va a encantar esto. Familia AC. Contemplen el camponoseo. Es la gran arena en la que las colonias de hormigas tendrán el espacio para deambular y explorar, y eventualmente encontrarse, de manera altamente regulada y controlada, donde podría observar cómo interactúan y separar las colonias de hormigas si fuera necesario. Hay 8 agujeros que conducen a la arena con puertos de goma que se ajustan perfectamente a los tubos de ensayo en los que viven actualmente las colonias. Me aseguré de mantener el diseño de la arena minimalista por ahora, para poder tener una vista completa de las hormigas y que la decoración no creara áreas donde las hormigas pudieran estar fuera de vista.
Siempre podemos decorar este espacio más detalladamente más adelante. El borde superior del camponoseo ha sido pintado con una capa de talco para bebé y alcohol para actuar como barrera y que las hormigas no se escapen a mi habitación. Así que mi plan era conectar primero 2 colonias de hormigas al camponoseo y observar cómo interactúan, antes de proceder a añadir las otras colonias de hormigas. No procedería a añadir las otras colonias si notaba que mostraban signos de agresión excesiva o iban a la guerra entre ellas. Ahora hay 2 cosas que deben saber antes de proceder con este experimento en el camponoseo. Primero, si han estado siguiendo nuestros videos anteriores, sabrán que sospecho que nuestra 7ª colonia de hormigas, que hoy es una de las colonias más grandes del grupo con un total de 2 enaníticas, podría en realidad ser una especie diferente de hormiga carpintera que el resto. Jaja, qué raro, la reina nos está mirando. Solo se está asegurando de que somos amigos. Pero como pueden ver, esta reina es un poco más roja en la cabeza y el tórax que las otras. Además produce cría con pupas desnudas, lo cual es único, porque las otras 7 reinas producen crías que se desarrollan en pupas con capullo. Por lo tanto, he decidido no añadir la colonia numeral 7 a este experimento de mezcla, ya que probablemente entrarían en guerra con las otras hormigas. Por ahora las mantendré y todos podemos decidir más adelante si queremos mantenerlas o no. Pero miren esos repletes, ¿verdad? Son las obreras que se han ofrecido como almacenes vivientes de comida de la colonia, llevando alimentos almacenados en su estómago social para su distribución gradual. Amo esta colonia. Muy bien, ahora la segunda cosa que necesitaba señalar era que, como sabrán, la reina numeral 5 todavía está criando a su prole. Como pueden ver, está detrás de las otras y solo tiene capullos, y debido a esta tardanza, sospechamos que no se apareó durante el vuelo nupcial. Verán, como mencioné en un video anterior, debido a la genética de las hormigas, las reinas no apareadas aún pueden poner huevos, pero solo se convierten en hormigas macho, lo cual sería un problema porque los machos no tienen ningún propósito en el mundo de las hormigas excepto esperar para aparearse, lo que también significa que, en circunstancias normales, si estos enormes capullos que parecen capullos de hormigas macho realmente eclosionan en machos, la reina estaría prácticamente muerta, porque los machos no podrían cuidar de ella. La otra posibilidad es que haya estado comiéndose algunos de sus huevos con el tiempo para poder invertir en menos obreras pero más grandes como su primer lote de naníticas. Todavía estamos esperando que uno de esos capullos eclosione para poder saber con certeza. Debería ser pronto porque veo que los ojos se están oscureciendo, lo que significa que el día de la eclosión está cerca. Si los machos terminan eclosionando de esos capullos, sería triste pensar que la reina numeral 5 y todos sus inútiles hijos machos tendrían que ser liberados en la naturaleza para morir. Sin embargo, si mi corazonada era correcta y estas hormigas carpinteras realmente se unen para formar colonias poligínicas, sería una salvación completa para la reina numeral 5 y sus hijos porque entonces podría simplemente introducirlas a las otras hormigas y ella tendría obreras adecuadas de las otras colonias que cuidarían de ella y de sus hijos. Claro, la reina numeral 5 no podría producir obreras regulares y solo sería una carga para la colonia, comiendo comida valiosa y ocupando recursos, pero al menos viviría y podría contribuir al menos a la población de hormigas macho de la colonia para el próximo vuelo nupcial. Tener a la reina numeral 5 en la mezcla también sería una excelente manera de saber si las obreras realmente se están mezclando y no solo se están adhiriendo a sus colonias biológicas de nacimiento, porque si la reina numeral 5 y todos sus machos permanecen vivos, entonces significa que las obreras de las otras colonias definitivamente la están alimentando a ella y a sus hijos. Y así, este era el plan. Conectar 7 de nuestras 8 colonias de hormigas al camponoseo, pero antes de proceder a la introducción, había una cosa más que necesitaba hacer. Comida. Coloqué una taza de gelatina dulce para que las hormigas tuvieran algo que hacer mientras estaban en el camponoseo, y qué mejor manera de hacer amigos nuevos que durante la cena, o en el caso de estas hormigas nocturnas, el desayuno. También, en cuanto a este octavo agujero, lo estoy bloqueando con algodón por ahora, ya que puedo usar esta abertura como puerto para conectar otros setups en el futuro, o otros tubos de ensayo que contengan agua o comida. Muy bien, familia AC, aquí vamos. ¿Están listos? Hagámoslo. Tomé la colonia numeral 1. ¡Wow! Siempre he tenido un amor especial por la colonia numeral 1, probablemente porque también era una de las colonias más grandes del grupo, también con 12 hormigas obreras ahora. Pero chicos, miren qué grande es la reina.
La semana pasada, antes de darle a la colonia su primera comida, la reina estaba un poco flaca, ¿verdad? Pero parece que, familia AC, después de alimentarlas, se activó en su cuerpo el cambio biológico hacia la producción completa de huevos, y su gáster ahora estaba hinchado con futuros huevos, una condición conocida como fisogastria. Me encanta cuando las reinas se ponen fisogástricas y gorditas como un globo. Es una buena señal de que muchos más huevos están por venir. Sé que muchos de ustedes también son fans de esta colonia. Tomé la colonia y la conecté al camponoseo. Una vez conectada, ahora necesitaba liberar a las hormigas. Sin embargo, no quería simplemente quitar el gran tapón de algodón porque la celda claustral aún necesita permanecer lo más quieta y libre de viento posible. Así que para crear el nuevo túnel de apertura al mundo exterior, tengo esto. Un pequeño trozo de tubería. Podría simplemente fijarlo en un poco de algodón y podría actuar como una pequeña puerta para las hormigas. Coloqué la puerta de tubería y el algodón en el tubo de ensayo. Contuve la respiración, mientras observaba a la primera hormiga obrera emerger al mundo exterior por primera vez en toda su vida. Este fue un evento tan especial de presenciar. Antes de este momento, la hormiga solo había conocido la celda claustral del tubo de ensayo en la que nació, pero nada era más asombroso para esta hormiga que lo que estaba viendo y oliendo en ese momento. Mientras salía a los terrenos del camponoseo para explorar. Una segunda hormiga vino a oler el aire fresco del exterior. La curiosa y valiente obrera comenzó a deambular. Fue en ese momento cuando me di cuenta, oh sí, es hora de agregar las otras puertas y bloquear los extremos de los tubos con algodón para que las hormigas no se escapen. También haría que la conexión de los otros tubos de ensayo sea mucho más fácil cuando estén listos. Eventualmente, la primera hormiga exploradora descubrió nuestra gelatina dulce y comenzó a darse un festín. La hormiga llenó su estómago social al máximo, y una vez gorda como un globo de agua lleno de gelatina dulce, comenzó su camino de regreso a la colonia. Fue en ese momento que decidí que era hora de agregar la colonia numeral 2. Además, una colonia de hormigas activa y muy prometedora, la colonia numeral 2 parecía ansiosa por liberarse lo antes posible. Conectada. Familia AC, vamos a observar. Para mi sorpresa, las hormigas de la colonia numeral 2 no estaban tan ansiosas por salir. Movían sus antenas fuera de la puerta para oler, pero no salían. Pero entonces sucedió algo que hizo que mi corazón se detuviera. La hormiga llena de la colonia numeral 1 se dirigía directamente hacia la apertura de la colonia numeral 2. Dos pares de antenas se tocaron, pero la hormiga llena pensó 2 veces antes de entrar en ese agujero y se dirigió hacia la apertura correcta del nido de su colonia de nacimiento. Wow, ok, hasta ahora no hubo agresión. Eso era una buena señal. Dentro de la colonia numeral 1, la valiente obrera exploradora informó a toda su colonia de la increíble comida que encontró justo afuera del nido y comenzó a regurgitarla para que el resto de la colonia pudiera probarla. Esta nanítica hizo sentir orgullosa a la colonia. Pronto enviarían más exploradoras, pero en cuanto a la colonia numeral 2, aún no había emergencia. Solo las antenas asomándose. Quizás no estaban listas. La colonia numeral 1 envió a su segunda exploradora. Esta se arrastró valientemente por la superficie rocosa y desolada del camponoseo, siguiendo el rastro de feromonas que dejó la última exploradora en su camino de regreso a casa, hasta los bienes. Bingo. Se detuvo para llenarse y también se dirigió de regreso a casa. Como la primera exploradora antes, comenzó a regurgitar el contenido de su estómago social a sus compañeras de colonia y luego a su amada reina. Pero al mirar la colonia numeral 2, todavía no parecía haber interés en emerger en el camponoseo, solo una obrera en la puerta moviendo sus antenas. Esto fue un poco decepcionante, pero ciertamente no quería apresurarlas.
La colonia numeral 1 ahora había enviado a su tercera exploradora a recoger comida. Fue en este momento que tomé una decisión muy rápida. No sé por qué, quizás estaba demasiado ansioso por ver cómo interactuarían las hormigas al encontrarse, y considerando el hecho de que la colonia numeral 2 no estaba lista para una introducción aún, tomé la decisión ejecutiva de proceder a agregar la colonia numeral 3 a la mezcla. Al igual que la colonia numeral 2, parecía que la colonia numeral 3 aún no estaba dispuesta a emerger. La tercera exploradora de la colonia numeral 1 regresó a la colonia con el gáster lleno. Hombre, la colonia numeral 1 estaba haciendo un gran trabajo en esto. Gran trabajo, colonia numeral 1. La reina comía felizmente. Una obrera de la colonia numeral 3 se emergió un poco, pero aún parecía un poco tímida. La colonia numeral 2 seguía moviendo esas antenas desde adentro, y la colonia numeral 1 enviando ahora a su cuarta exploradora, que se arrastró sobre las rocas hasta la gelatina dulce. Finalmente, vi a una obrera de la colonia numeral 3 volviéndose más valiente mientras deambulaba fuera del agujero. La cuarta exploradora de la colonia numeral 1 ahora estaba llena y regresando a casa. Las obreras de la colonia numeral 1 estaban matándolo. Enviaron a una quinta exploradora, que deambuló por el camponoseo, y en un momento pensé que iba a entrar en contacto con una de las otras colonias, pero no. Estaba más interesada en comer. Mientras la quinta exploradora de la colonia numeral 1 comenzaba a regresar a casa, y veía que aún no había esperanza de que las colonias numeral 2 y numeral 3 emergieran, nuevamente tomé la repentina decisión ejecutiva de proceder y agregar la cuarta colonia a la mezcla. Sí, estaba loco, lo sé. Realmente quería que las hormigas de las diferentes colonias interactuaran, pero claro, estas eran hormigas y no siempre podían hacer lo que queríamos, ¿verdad? Una vez conectada, una obrera emergió del agujero con cautela, con otras obreras detrás de ella. Deambuló un poco pero luego reingresó al nido, sin querer arriesgarse a deambular más. No, eso es todo. Conecté la quinta colonia, que por supuesto aún no tenía obreras, y la sexta colonia. Alguna de estas colonias de hormigas debería estar lista para salir, pero cada vez que hacía la conexión, las hormigas simplemente asomaban un poco pero no salían a forrajear. Decidí ir hasta el final y conectar la última colonia, la colonia numeral 8 a la mezcla. Fue entonces cuando las cosas tomaron un giro muy aterrador. Y cuando comencé a darme cuenta de que mi impaciencia podría haber sido un gran error. Mientras estaba ocupado conectando las otras colonias, no había notado que una exploradora estaba terminando su comida. Había asumido que era la sexta exploradora de la colonia numeral 1. Eso fue hasta que comenzó a dirigirse hacia la apertura de la colonia numeral 3. Oh, espera un segundo. Era esta una obrera de la colonia numeral 3 que finalmente decidió emerger sin que yo lo notara. Sí, finalmente, la colonia numeral 3 estaba enviando a sus exploradoras. Quizás ahora dos obreras de diferentes colonias se encontrarían, pero, familia AC, no estaba preparado para ver lo que vi a continuación. Un encuentro de hormigas extrañas fue exactamente lo que sucedió. Esperaba que la exploradora llena se apresurara a entrar en el tubo de ensayo, como de costumbre, pero en su lugar vi esto. Miren a quién encontré entrando en nuestras instalaciones, chicas. Tenemos un intruso entre nosotros. Una obrera tenía a la exploradora, que estaba cargada y llena de gelatina, por las antenas. Esta no era una exploradora de la colonia 3, era la sexta exploradora de la colonia 1 que había entrado en el agujero equivocado. Oh, no, traté de no entrar en pánico. Aún no estaban rociando ácido fórmico, y existía la posibilidad de que esto fuera el ritual de lucha antes del proceso de unir fuerzas entre colonias de hormigas. Mi corazón se detuvo mientras observaba qué harían las hormigas a continuación. Una segunda hormiga se acercó para oler a la recién llegada. Parecía bastante interesada en su gáster lleno. Oh, esperaba que no la mataran. Una tercera hormiga vino a inspeccionar a la extraña hormiga con un olor diferente a la colonia que había sido arrastrada. Nuevamente, el gáster lleno era de gran interés. Una cuarta hormiga también vino a olerla. La hormiga llena trató de mantenerse tranquila en este momento tan tenso y trató de escabullirse, pero fue en vano. Esta obrera no iba a soltarla tan fácilmente. ¿Por qué irse tan pronto? Se burló la obrera del intruso. Nuestra reina quiere verte ahora. Al instante, la exploradora trató de escapar y salir corriendo, pero la lucha repentina hizo que una bola de gelatina saliera disparada de su boca de su abultado buche.
Las otras hormigas aprovecharon la oportunidad y bebieron de esta bola, como llenas desesperadas en busca de una comida fácil. «Déjenme ir», suplicó la hormiga. Fue entonces cuando la gigante reina se acercó para inspeccionar la última captura de sus subordinadas. «¿Y a quién tenemos aquí?», preguntó la reina mientras agitaba sus antenas con cautela para oler. Las obreras continuaron bebiendo de las bolas de gelatina regurgitadas como resultado del completo miedo de las hormigas. Fue en este momento exacto que me arrepentí completamente de todo este experimento. Pero algo que noté fue que aún no estaban matando por completo a esta hormiga intrusa. No había rociado de ácido fórmico, ni desmembramiento, ni pánico. Solo esposas de antenas e inspección. La hormiga llena parecía paralizada por el miedo y casi se rindió a su destino en manos de estas hormigas extranjeras. Pero de repente, la hormiga que había estado manteniendo a la hormiga como rehén todo el tiempo, tuvo hambre. Tenía envidia de las hormigas que podían probar la dulce gelatina, así que soltó su agarre de las mandíbulas e intentó que la rehén regurgitara más gelatina. «Dame un poco de eso». Eso fue suficiente para que la hormiga entonces se pusiera en acción y escapara. Se levantó de un salto y corrió hacia la puerta. Casi entró en el agujero de la colonia 2, pero no. No iba a cometer el mismo error 2 veces. Rápidamente limpió sus antenas para poder oler mejor y se dirigió hacia el aroma de su hogar. Corrió de vuelta a la apertura correcta de su verdadera colonia, la colonia 1, y se apresuró a través de la puerta lo más rápido que pudo. Dios mío, chicos, no van a creer lo que me acaba de pasar. Vaya, estaba feliz de estar de regreso en casa y a salvo. Procedió a regurgitar el contenido de su colección de gelatina a sus amados miembros de la colonia. Me quedé despierto monitoreando las colonias durante las siguientes horas, pero ninguna de las colonias había enviado exploradoras. Solo la colonia 1 parecía dispuesta a enviar exploradoras, y hubo momentos en que se encontraban con los otros agujeros, pero nunca decidían entrar, ni había signos de agresión desde la base. Este experimento no resultó como esperaba, pero, familia AC, ahora que han visto exactamente lo que sucedió, aquí es donde necesito su ayuda. La obrera extranjera fue arrastrada al nido, la hormiga no fue asesinada ni rociada con ácido fórmico, fue recibida con semiagresión, y las hormigas incluso intentaron alimentarse de ella. Entonces mi pregunta para ustedes es, ¿qué deberíamos hacer? ¿Deberíamos mantenerlas juntas y observar lo que sucede o deberíamos haber seguido la regla de oro del cuidado de hormigas de no mezclarlas, y debería separarlas ahora, antes de que esto escale y realmente perdamos vidas de hormigas? Familia AC, por favor voten bajo el comentario fijado de este video, dando like a la publicación MANTNERLAS juntas o SEPARARLAS ahora. Las he estado monitoreando sin parar, pero en realidad no estoy seguro de qué hacer aquí, ya que los resultados no son muy concluyentes todavía. ¿Es esto solo el equivalente al típico luchas que ocurre antes de que las colonias se unan, o es esto realmente una señal de que estas hormigas no tolerarán a las hormigas forasteras y nunca se mezclarán para formar una colonia poligínica? Háganme saber en la sección de comentarios cuál creen que es el mejor curso de acción, y si la mayoría de ustedes sugiere que las separé solo para estar seguros, lo haré lo antes posible. Si no, las mantendré juntas y veré cómo van las cosas, con la esperanza de que podamos perseguir el establecimiento de una colonia de hormigas carpinteras poligínica. El destino de estas hormigas carpinteras está en sus manos. Espero que tomemos la decisión correcta. Juntos, creo que lo lograremos. Es amor por las hormigas para siempre.